When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah, I know I'm gonna be the man who's heavering to you. Unir salud mental, emprendimiento social, drones, emociones, neurociencia, nada más que todos sintáis el apoyo de la Facultad de Educación y Trabajo Social. Cualquier persona que decide montar una empresa, que decide crear su empleo en un país con tanto desempleo, que decide crear incluso empleos para otros, porque cuando creas una empresa, creas tu empleo, a lo mejor creas empleos de otros, pagas impuestos y luego los impuestos hacen cosas sociales. Con lo cual, ya, es decir, emprender ya es emprendimiento social. Pero si encima eso lo haces dedicado a ayudar a aquellas personas que tienen dificultades, pues todavía es mejor, ¿no? Es algo que debemos intentar promocionar, porque yo creo que todas estas personas que tienen capacidades diferentes a las nuestras, pues son personas que merecen todo nuestro apoyo, que merecen nuestra ayuda, y cuanto más emprendamos con ellos, menos gravoso además será, aunque sea solamente egoísta, para el Estado, ¿no? Que es el que al final tiene que sostener todo esto. Que viene a decir que una de cada 4 personas a nivel mundial, ¿sí? Estamos sufriendo disturbios psicológicos. ¿Qué quiero subrayar de hoy, de este encuentro? Sobre todo, que va a ser una mirada desde, como dicen estas sociólogas, desde distintas disciplinas. No solamente la salud mental desde la psiquiatría o desde la medicina, sino también la vamos a ver desde distintas disciplinas, tal vez menos convencionales para estos temas, ¿no? Como puede ser la filosofía, como puede ser la sociología, la antropología, desde la educación, educación social, educación además primaria, etcétera, 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 y desde todos los puntos de vista, la tecnología también. Queremos dar una mirada a esto y estamos aquí también un poco para diferenciar qué es locura, qué es autismo, qué es dependencia intelectual, qué es todo eso. ¿Esto es lo mismo, es diferente, son los mismos colectivos? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué podemos ofrecer a la sociedad de alternativa más allá de lo que nos ofrecen los laboratorios, ¿no? Que tendrán que hacer sus negocios, y yo no digo que no, pero nosotros aquí no estamos para eso, estamos para ofrecer otras alternativas. Y por eso por la tarde, como esto es un espacio de experimentación en el buen sentido de la palabra, porque también lo que quiero es vaciar de contenido algunas cosas, por eso adrede se llama laboratorio, ¿no? Sí, yo no estoy de acuerdo con los laboratorios, pero vamos a llamarlo laboratorio justamente para darle el contenido que queremos, que es experimentar, pero experimentar nosotros con nosotros mismos, no que vengan otros a experimentar, ¿vale? Por otra parte, subrayar también que es un tema que, como digo, está de moda, se está hablando mucho de esto y hay mucha confusión. Está la confusión de llamar el estrés, confundirlo con la depresión, confundirlo con muchas cosas. Hoy vamos a trabajar un poquito eso también, ¿no? Para saber, y aquí hay mucha gente, va a venir gente del centro de intervención de Río Hortaleza, que también esperemos que nos cuenten cosas, ¿eh? Esto es un formato abierto y por lo tanto cada uno, si alguien no está de acuerdo con algo, levanta la mano y dice yo quiero decir algo, ¿no? Y lo dice. Creo que todos los que vienen a exponer no vienen a iluminar, vienen a compartir con nosotros puntos de vista y perspectivas, ¿vale? Y por lo tanto, pues ahí estarán todas las tecnologías y todos nosotros para intercambiar opiniones. Y por la tarde, bueno, pues los experimentos. La idea es montar equipos de trabajo donde podéis asociaros por disciplinas, los educadores sociales, filósofos, o no, o todos mezclados, y probar y testear, y bueno, vamos a trabajar, porque la idea es que de aquí salgan propuestas para abordar todas estas cuestiones, y como digo, emprender desde la situación que tenga cada uno, la situación mental que tenga cada uno, que como les dije el otro día cuando estuve en el centro, pues algunos están diagnosticados y otros no estamos, y estamos camuflados. Entonces, When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. Yo creo que el lugar importante no es este, no es el que ocupo yo, sino que el lugar importante es el que ocupa Calidoscopio, que yo creo que es el futuro, y espero que lo sea, que es la forma un poco de salir de la red de salud mental, que es lo que, bueno, por lo menos lo que defendemos muchos de los que trabajamos dentro de la red. Si yo tuviera que definirme, me definiría como que soy una psiquiatra, remarco esa palabra, pero que trabaja para los locos.
Bueno, yo entiendo la locura como una experiencia, entiendo la locura, siempre decimos, como una forma de estar en el mundo, no como una enfermedad ni como algo alterado que haya que reparar. Yo prefiero el título de psiquiatra crítica. La psiquiatría es una mentira. Es una gran mentira, realmente es una estrategia de poder, es una estrategia de control social, está disfrazada, por supuesto, de ciencia, pero es una mentira que lo que hace es coger a determinados ciudadanos y devolverlos a la sociedad como enfermos, ¿no? Pero la salud mental, que engloba toda esa forma de poder psiquiátrico, ya no hacina a la gente de por vida en los manicomios, pero sí que la encierra de por vida en los diagnósticos, ¿no? Como digo, está fuera de la razón, o se supone que la enfermedad mental está fuera de la razón, pues con esa justificación del diagnóstico lo más grave es que a las personas se les priva de derechos fundamentales del ser humano, es decir, se les llama discapacitados cuando en ningún momento hay ninguna capacidad que se haya perdido, se les llama minupálidos, se les llama dependientes, se les incapacita civilmente, en muchos casos se les impide votar, se les impide manejar su dinero, se les medica engañados, se les medica en contra de su voluntad, se les ata en las unidades de agudos, se les somete a electroshock, todo eso se sigue haciendo y todo eso se hace a diario, siempre bajo el amparo del diagnóstico. Entonces, por eso muchos defendemos que la gente ya no está encerrada en los manicomios, sino que está encerrada en los diagnósticos. Los diagnósticos los ponemos los profesionales y los diagnósticos generan el estigma. Luego, los primeros responsables del estigma somos los profesionales. Hay gente diferente, como decía Claudia, y de esa gente diferente hay gente que ha tenido la mala suerte de que su diferencia sea diagnosticada. Esta primera transparencia, es posible que algunos de vosotros lo conozcáis, es Temple Grandin, es una profesora de la Universidad de Colorado y representa de muy buena forma lo que es el emprendimiento y lo que es el valor de las personas que tienen autismo, porque ella tiene autismo. Y ahora mismo, desde el punto de vista del emprendimiento, digamos que representa un exponente porque ella es experta en bienestar animal y lleva todo el control de calidad de la carne de McDonald's en Estados Unidos y en Canadá. Nos ha mostrado una perspectiva del autismo desde dentro, cosa que no teníamos hasta ahora, hasta hace unos años, ¿no? Pues siempre hemos visto a las personas con autismo como algo enigmático y mágico, que entendíamos que podían tener un mundo interno muy importante, pero sin embargo no éramos capaces de acceder a ese mundo interno. En la revista Time, en el año 2010 fue considerada una de las 100 personas más influyentes del mundo. Vamos a empezar con una definición, porque así nos ponemos todos de acuerdo en lo que es esto del autismo. El autismo, yo entiendo que es una condición, también se escapa con lo que decía Laura, no se puede entender como una enfermedad, ¿no? Sino que es una condición de la persona que se caracteriza por dificultades en la interacción social, dificultades en la comunicación, estereotipias motoras, movimientos motores estereotipados, temas de interés muy limitados y peculiaridades sensoriales, generalmente por hipo o por hipersensibilidad a los estímulos. Esta condición, esta forma de ser, esta forma de expresar esta conducta afecta significativamente a las capacidades de adaptación de la persona. Hace 2 años aproximadamente sale otro artículo que parece ser que Hannah Asperger, que iba muy de angelito, se lo copió a Zuccareva en un artículo de 1925 aproximadamente, pero escrito en ruso. El autismo se diagnostica por observación, por conducta, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de una forma de ser, de un comportamiento, ¿no? Casi un 30% de los casos llegan a perder la condición del autismo o atenúan tanto los síntomas, aunque los síntomas hayan sido muy floridos en su temprana edad, atenúan tanto los síntomas que algunos de ellos llegan a perder la condición de autismo. En cuanto al cambio de criterios diagnósticos, esta terminología que se ha utilizado hasta el 2013 entendía que el autismo era un trastorno concreto dentro de los trastornos de otro grupo, de trastornos generalizados del desarrollo, en el que se incluían trastorno autista, desintegrativos, RED, trastorno generalizado del desarrollo especificado y síndrome de Asperger. Ahora mismo, a partir de 2013, en los manuales de clasificación internacional de enfermedades, como en el DSM-5 y en el CIE-11, ya esto desaparece y aparece solo un grupo con un trastorno, que son los trastornos del espectro del autismo. Tenemos un solo trastorno, pero con 3 niveles de severidad. Aunque haya recursos sociales que están empezando a aparecer, generalmente por presiones de los familiares hacia la administración y por el movimiento asociativo,
pues hay mucho recorrido para el emprendimiento. O sea, es decir, cuando verdaderamente, si esto es así, y estos estudios epidemiológicos confirman que vamos a tener esta cantidad de población con estas necesidades, pues vamos a tener que dedicar un montón de recursos sociales y de recursos educativos para estos alumnos, porque en principio para el autismo, no sé para otras enfermedades de tipo mental, no hay tratamiento médico. El único tratamiento que se ha demostrado eficaz es el reeducativo. Pues hace como 8 o 9 años unos periodistas americanos que se dedican mucho a hacer este tipo de cosas se fueron a buscar a los 11 niños que habían sido diagnosticados por Leo Kanner y que habían, digamos, constituido la esencia de la descripción del síndrome, ¿no? Pero bueno, me ha parecido interesante tomar en consideración el modelo de calidad de vida de Saló y Verdugo porque hace referencia a las necesidades básicas de las personas que tienen discapacidad. El emprendimiento aquí vendría relacionado con el entrenamiento en habilidades funcionales para que tengan cada vez mayor independencia, el uso de comunicadores y de agendas de tipo electrónico, en esto sí se está invirtiendo mucho, digamos, caudal económico y de recursos humanos, y la utilización de personas sombras, que en algunos de los casos son fundamentales, sobre todo en las personas sombras, son personas que acompañan las personas para que tengan calidad de vida. Necesitamos tomar decisiones, marcar nuestras propias metas personales, etcétera, ¿no? Para ello necesitamos accesibilidad cognitiva, comprender el mundo, tener a todos los sitios donde vayamos comprensión, que transformar toda la información que tenemos en torno a ellos, y esto es una accesibilidad universal, ¿no? Patios dinámicos inclusivos, servicios de información y asesoramiento afectivo y afectivo sexual. Un trabajo importante desde el punto de vista del emprendimiento social que tiene que ver con la accesibilidad cognitiva en todos los ámbitos para la participación. Desde el punto de vista del bienestar emocional, pues estas personas necesitan aumentar su seguridad, necesitan ambientes estables y previsibles, detectar y regular emociones y obtener un feedback positivo. Bueno, pues aquí es importante también el emprendimiento que se está realizando actualmente. Todavía no he sido capaz de conseguir una buena pulsera que detecte los estados emocionales y que ellos tengan feedback sobre sus estados emocionales. Aquí en el ámbito de las intervenciones asistidas con animales también es un campo en continuo crecimiento. Dispositivos de geolocalización para cuando los niños empiezan a hacer sus pinitos de salir fuera de casa. Es muy importante tener en cuenta pues, todo lo relativo al emprendimiento desde el punto de vista de la persona que tiene el autismo, ¿no? Al apoyo a ese emprendimiento y al, digamos, encauzar toda una serie de recursos y potencialidades de creatividad que tienen las propias personas con autismo. Hay mucho hecho, estos recursos suelen estar en contextos urbanos, pero tenemos un déficit en contextos rurales por la dispersión de la población. Pues nada, lo primero agradeceros el poder estar aquí, ver también otra perspectiva de lo que se hace, en mi caso, en el ámbito del empleo, ¿vale? En el empleo con personas que, como bien venían diciendo los compañeros, tienen algún tipo de dificultad porque tenemos la necesidad hoy en día de etiquetarlo todo. Subimos una foto a Facebook, la etiquetamos, tenemos nuestro Instagram, el que no tiene Twitter es diferente. Entonces, con esa necesidad que todos nos hemos creado de etiquetar, pues al final vivimos con etiquetas, nos pueden gustar más o menos y podemos luchar por despegarlas o por ponerlas, ¿vale? Entonces el ámbito del empleo es otro ámbito. Hoy en día todos sabemos que es complicado, esta es una iniciativa de emprendimiento, el emprendimiento también se pone en marcha, ¿por qué? Porque hay que buscar alternativas al empleo. Cuando Claudia nos habló de esta iniciativa, habló de un laboratorio, me pareció una cosa curiosa, y en los laboratorios se hacen experimentos. Entonces, experimento más empleo, pues necesito 3 voluntarios, vamos a hacer un pequeño experimento. El mercado laboral no es yo llego, me relajo, hago lo que quiero. Nos dicen qué tenemos que hacer, en cuánto tenemos que hacer y qué esperan de nosotros. No todos tenemos las mismas capacidades para trabajar, unos dibujamos mejor, unos dibujamos peor, unos entendemos más rápido un concepto abstracto de dibujar un muñeco que esté plano, mirando hacia la derecha. Entonces, hay que adaptar las órdenes que recibimos para que todo aquel que las reciba pueda hacerlo bien. Y trabajamos con las capacidades de las personas. Ese es el mercado laboral. Lo que pasa es que estamos acostumbrados, como bien decía Laura, como bien decía Andrés, a que hay que ser normal. Todos tenemos que saber hacer las cosas sin ayuda. Todos tenemos que entender lo que nos están diciendo a la primera. Pero el mundo no funciona así.
Y no funciona así, especialmente cuando tenemos ciertas dificultades para entender las instrucciones o a lo mejor una inteligencia que no nos permite entender instrucciones muy complejas o muchas instrucciones dadas a la vez. Y a ese mercado laboral se enfrentan también personas con más dificultades, como puede ser la discapacidad intelectual. Entonces, ¿qué es la discapacidad? Yo lo digo siempre, hay algunos que tenemos papel que dice que tenemos discapacidad y otros no tienen el papel, pero todos tenemos alguna cosa que no funciona igual o no tenemos alguna capacidad. Y eso es lo que hacemos desde el Grupo Lince. Al final generamos una serie de actividades laborales para que las personas con discapacidad intelectual puedan llegar a cumplir su objetivo laboral, simple y llanamente. ¿Qué características tienen las personas con discapacidad intelectual? Pues tienen una serie de dificultades o de mayor esfuerzo en algunas áreas. Ese es el objetivo del Grupo Lince, atiende esa parte de la vida de las personas, de la parte laboral, todo el ciclo vital de las personas con discapacidad en este caso, pero el área laboral, que dura muchos años, pues ahí estamos nosotros. Yo decía antes que también fue una iniciativa de emprendimiento social hace años, porque el Grupo Lince nace de Asprona, que la gente que seáis de Valladolid lo conoceréis. Asprona fue una entidad que se creó porque los padres de personas con este tipo de dificultades estaban preocupados. Hubo un llamamiento a través del norte de Castilla, que todos, si vivís aquí en Valladolid o estáis relacionados, conocéis el periódico, de un periodista que estaba preocupado por esa situación y citó a la gente a una iniciativa de reunirse para comentar esa dificultad. De ahí nació una asociación de padres y esos padres empezaron a preocuparse por las diferentes necesidades que tenían sus hijos. Somos un centro especial de empleo, no sé si sabéis lo que es. Centro Especial de Empleo es, como bien decía, un centro en el que damos trabajo a personas con discapacidad. Más del 90% de nuestra plantilla tenemos algún tipo de discapacidad. Entonces es una empresa cuyo único objetivo a la hora de ganar dinero es tener un beneficio social, es decir, tenemos que dar resultados económicos para poder mantener los puestos de trabajo, para reinvertir en generar más puestos de trabajo. Empresa en competencia con los demás, pero con un objetivo social, con contratos de trabajo y en los que generamos unas áreas de apoyo para que el trabajador pueda llegar a mantener ese puesto. Y simplemente que somos perfectamente imperfectos y por eso no hay que marcar una diferencia, hay que adaptar las cosas para que todos podamos hacerlo mejor. Yo tengo una duda muy grande, y es, a ver si nos cuando tenemos esa necesidad de trabajar, porque llevamos tanto tiempo en paro, porque estamos, claro, me estoy contestando yo sola, porque llevamos tanto tiempo en paro, porque estamos tan marginados de la sociedad, que vosotros echéis una mano en esto, me parece perfecto, además me parece maravilloso, yo pensaba que era otra cosa. De todas las maneras, lo que yo quiero decir es que esas capacidades que tenemos de multiplicar la fuerza de trabajo por el ansia de vivir como personas normales, no como personas normales, como personas, como seres humanos, que necesitamos un sueldo, que necesitamos un incentivo y que necesitamos vivir. Creo que tampoco se pide mucho. Sí, al final. Es demasiada potencia la que hay para el poco salario que se recibe. Pues porque he aprendido y sobre todo en algunas intervenciones he desaprendido, que a veces me resulta muy interesante. No quiero nada igual, no quiero nada homogéneo. Tendríamos que empezar por ver quién define lo que es normal y quién señala, por tanto, quién es normal. Pero lo que a mí me preocupa, cuando yo denomino a alguien normal, si yo ahora viniera y os pusiese pegatinas de forma aleatoria, normal, 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 lo que me preocupa de eso es que quienes no tenéis pegatinas sois anormales, porque no tenéis esas pegatinas de normalidad. Cuando tenemos esas ansias o nos han generado esas ansias de encajar, el no poder encajar nos genera sufrimiento, por una parte. Y es muy peligroso quien maneja ese concepto de normalidad o anormalidad. ¿Y qué se produce? Eso es, ¿quién reparte ahora? Y que en ocasiones pone de manifiesto que no es la persona quien tiene el problema, que es el grupo social. Hay culturas que gestionan de otra forma la diversidad. Y es más, que la gestionan, y no gestionar en el sentido jerárquico, que la tienen en cuenta. Ostras, pues yo no voy a ir por ahí a ver si me van a tratar igual, y aparece el miedo. Y cuando tenemos miedo no hace falta que nos vigilen, porque nos autorregulamos y controlamos para parecerlo. Si no lo somos, voy a disimular, voy a parecer medio normal, voy a encajar, porque no solo la psiquiatría o la medicina tienen cierto poder o están dentro de una jerarquía.
otras ciencias que parecemos, o otras personas que venimos de otras ciencias que parecen más amigables, igualmente tenemos ese poder. ¿A quién escuchamos? ¿A quiénes? ¿Qué narraciones nos importan? ¿Cómo recogemos esas narraciones? Que los espacios públicos son para todos y todas, no solo para cuerpos normativos. Y generalmente crean proyectos quienes no nos escuchan o no nos conocen, en definitiva, quienes se imaginan a través de ese imaginario colectivo social lo que pasa con nosotros y nosotras. ¿Quiénes somos? Es que además ejercemos gratis de policía. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next. Ahora vamos a ver una experiencia concreta de microemprendimiento en torno pues a la salud mental y en este caso, bueno, con la Radio Colifata. Muchos de vosotros, algunos sabéis, otros no. Este es un proyecto que se inicia hace unos 20 años en el Hospital Psiquiátrico Borda de Buenos Aires, que es una ciudad enorme. Entonces un psicólogo decide, piensa que hay otra manera, hay una alternativa a los fármacos para trabajar la locura y decide montar una radio. Esto es un microemprendimiento muy interesante, se llama La Colifata porque en Argentina al loco se le dice colifa. ¿Sí? Estás colifa es que estás loco. Alfredo, aquí está toda la gente. Mil gracias por contactar con nosotros 6 de la mañana en Colombia. No, bueno, buenos días, hoy buenos mediodías para ustedes. Gracias a ti, Claudia, y a todos ustedes. Les decía que La Colifata es un proyecto que nació hace más de 27 años. En su momento fue el primer radio en el mundo en transmitir desde un hospital psiquiátrico. Posiblemente algunos de ustedes la conozcan, o no lo sé. Entre otras cosas por un anuncio de hace ya unos años que se hizo en España, el anuncio de Aquarius, es la bebida Aquarius, no sé si lo recordarán, o quizá tal vez si la conocen sea a través de alguna acción con Manu Chao, o de un film con Francis Ford para producir lo que nosotros llamamos espacios en salud, teniendo en cuenta las personas con las que trabajamos, en su mayoría diagnóstico de psicosis, la relación con la lengua, con el lenguaje, es un tanto diferente. Por lo tanto, para nosotros, la radio como un espacio grupal y los medios de comunicación donde se pone en primer lugar la palabra, es una herramienta útil para acompañar esos procesos. Les decía que el otro problema que abordamos y que ponemos en diálogo es el problema de la estigmatización. ¿Qué nos pasa a nosotros con aquel que tiene un diagnóstico de psicosis? ¿Qué nos pasa con los locos? Históricamente se los ha encerrado, se los ha apartado y forman parte también de ese ejército que queda siempre por fuera de los procesos sociales. Y hemos creado instituciones para administrar encierro o hemos desarrollado dispositivos de atención y de acompañamiento, pero lo cierto es que los circuitos a través de los cuales caminan, transitan las personas con diagnóstico psiquiátrico son en general circunscriptos al universo de los enfermos. Entonces, síntesis, La Colifata es un abordaje de medios de comunicación para producir impacto en dos campos donde reconoce problemas. El problema del sufrimiento psíquico, la psicosis, y el problema de la estigmatización y de las prácticas ligadas a la exclusión. Lo que buscamos es favorecer procesos de construcción de recursos simbólicos para las personas con padecimiento psíquico y a la vez habilitar espacios no solo para la deconstrucción de representaciones sociales imaginarias que en el plano de las ideas, de las representaciones, reducen la condición de ser humano de estas personas a un aspecto, por ejemplo la dimensión psicopatológica únicamente, o la criminalización o la idealización.
todos los locos son unos genios, la verdadera locura, la genialidad, etc. Nosotros, a través de este proyecto, tratamos de impactar para trabajar en el orden de la deconstrucción de estas nociones sociales imaginarias respecto a la locura, y además habilitar procesos donde ustedes, nosotros, cualquier otro, sea protagonista de la construcción del proyecto. Yo propongo ahora que veamos el video, que en principio parece que no tuviesen nada que ver, pero van a ver que sí, que es un video hecho por la televisión china para el Mundial de Rusia, que tiene que ver la locura con Rusia, los chinos. La estrategia de proyectos como los nuestros es poner en escenario de lo público problemáticas que suelen ser negadas, que suelen ser rechazadas y que suelen ser tabú. Y a través de ahí ayudar a que la comunidad pueda ir posicionándose de modo diferente y ser constructora del proyecto. El espacio de la colifata es hacer lugar para que hable las cosas que sentimos, no para educar a las personas y decir ustedes tienen que hacer esto de esta manera porque esto está bueno, está bien, sino sobre todo escuchar las razones y las 100 razones de por qué nos cuesta integrar al que se presenta como diferente. Ustedes van a ver ahí es las personas de un hospital psiquiátrico logran acreditarse para transmitir los partidos de fútbol de un equipo muy grande de Argentina que se llama San Lorenzo de Almagro. Es como si hubiese una radio en un psiquiátrico en España y que logran transmitir un Real Madrid en directo. Los pacientes de un hospital psiquiátrico le cumplen el sueño a jóvenes, o chicas, chicos, etcétera, estudiantes de periodismo que quieren poder relatar un partido de primera. Entonces se invierte el posicionamiento. No están siempre mendigando que les den un lugar, sino que es la colifata la que hace un lugar a una comunidad que está buscando. 得知疯狂电台也展开了播报足球的话题。神秘的圣罗伦索俱乐部特意邀请克里斯蒂安、迭戈。Y yo siempre quise ser un locutor de una radio importante. Nos reconocemos todos en un plano de búsqueda, de necesidad, de deseo, y lo que hacemos es saludar estos deseos. Y es solo desde allí que se puede ir deconstruyendo cierta noción ligada al estigma. Es desde allí que también nos modificamos. Resulta que estos también son humanos como yo. Resulta que estos también tienen proyectos como yo. Y además, juntándome con ellos, hay algo de mi propio proyecto que se realiza. Hoy Colifata transmite desde el psiquiátrico los sábados, pero también desde el estudio externado que vieron ustedes cuando les mostré lo de la televisión china. Los que salieron del psiquiátrico ya hacen radio en el estudio externado. Y lo hacen con gente de la comunidad que quiere tener un programa de radio en un FM. Y los que están aún internados transmiten los sábados desde el Borda. Ya sabes que aquí está el programa Fuera de la Jaula. El programa de radio Fuera de la Jaula. Quiero que hables con él un momentín, que te quiere decir algo. Bueno, encantado de todo lo que nos has presentado. Yo te puedo decir particularmente que he mirado mucho en YouTube sobre la colifata y por supuesto invito a todo el mundo a que lo vea. Lo que quería decirte es que algún día tenemos que hacer algún duplex y si vienes por España, que tienes que venir ¿Me oyes? Que es mala conexión. Bueno, que si vienes por España tienes que venir aquí a Valladolid. ¿Me escuchas? Sí, bueno. Perfectamente. Venga, gracias. Y hacer un Fuera de la Jaula con nosotros. Se llama el programa así, el Fuera de la Jaula, en Radio Nacional de España. ¿De acuerdo? ¿Me oyes? Una cosa, ¿qué días y a qué hora? De acuerdo, pero entonces te contesto para que sepan. Lo que se podría hacer es una conexión de los desenjaulados, de los fuera de la jaula, con los desenjaulados argentinos que ahora están haciendo programas en vivo, ya no solo desde el psiquiátrico, sino desde el estudio
Bueno, soy Carlos Íñiguez, tengo 62 años, llevo desde los 22 con tratamientos psiquiátricos, fui un triunfador académico, en el campo académico, no en deportes. Primero, que la disidencia o la diferencia es sospechosa, que a la gente muchas veces, por ser distinta, simplemente a los psicodolientes, como queremos llamarlos así, las personas con malestar psíquico, se les encierra, pero más de 400 en los libros que usan los psiquiatras de diagnósticos, y resulta que hay solo una realidad, que es el malestar psíquico. El proyecto de radio de Fuera de la Jaula, programa de radio emitido en Radio Nacional de España los miércoles, y por el que hemos recibido ya varios premios, así como participación a través del mismo en mesas redondas y ponencias en las jornadas nacionales de enfermería y en los congresos anuales de la Revolución Delirante. Luego, proyecto de Arterias con Locura, elaborado en colaboración con el Museo del Patio Herreriano, en el que se hacen fanzines y se han realizado varias exposiciones en distintos lugares de la ciudad. Que en este momento también participamos en las concentraciones de asociaciones de personas con malestar psíquico que se realizan a nivel nacional. Bueno, yo ahora os voy a comentar un poquito qué es, en síntesis, la Asociación Caleidoscopio. Es una asociación formada única y exclusivamente por usuarios con algún tipo de malestar psíquico. Fue establecida como tal ahora aproximadamente 3 años y es la única en Castilla y León conformada, como ya se ha dicho, solamente por usuarios de este colectivo. La idea de constituirla surgió por primera vez entre las bambalinas, ahí venimos, de Radio Nacional de España por parte del programa Fuera de la Jaula y del Centro de Intervención Comunitaria, que nos lo sugirieron a los miembros del mismo. Igualmente, miembros de la asociación La Revolución Delirante, bueno, pues nos ayudan en este laborioso comienzo. Desde su nacimiento y hasta ahora, el principal cometido de Caleidoscopio, ya que de alguna manera, bueno, pues todavía estamos empezando, es, como está estipulado en sus estatutos, el apoyo mutuo. Por supuesto, y es el tema que nos toca de cerca, que es el derecho a un puesto de trabajo digno, estable, adecuado y protegido en base a nuestras difíciles y especiales necesidades. Nosotros, los profes que vamos a estar, no queremos decirle lo que tienen que hacer. Queremos que nos digan ustedes a nosotros qué podemos hacer con eso. Bien hecho y simplemente recordado. Lo digo como poesía para que lo entiendan todos. Si pones los codos, al final te sale todo y no pueden todos hacer lo que hace uno. Por eso, como ninguno, estamos nosotros y otro hará lo que hace este mundo. Y cambiaremos el mundo entre todos. Había planteado a Claudia realizar un TFG sobre alternativas de acompañamiento en los procesos de recuperación del malestar psíquico a través del emprendimiento, siempre pues teniendo en cuenta la persona, el entorno y la sociedad. Gracias a esto pues yo he aprendido tanto a nivel personal a trabajar pues una habilidad que creo que es muy importante, que es la de escuchar a las personas, como a nivel profesional, porque creo que te enseñan más las personas que los libros sobre lo que es el malestar. Nadie estamos exentos de sufrir este malestar, con mayor o con menor intensidad me da igual, porque al final es malestar y la persona que lo está sintiendo se siente mal. Y nosotras diseñamos un emprendimiento social que se basaba en la higiene mental para la reducción de riesgos psicosociales en entornos laborales a través de intervenciones con emociones y la cultura. Al final, con todo eso, buscábamos 2 cosas. Una, que las personas seamos conscientes de las emociones que estamos sintiendo, pero no para controlarlas, sino para gestionarlas y que nos sean útiles y las vivenciemos porque por algo surgen. Y por otro lado, reducir el malestar psíquico, pero no evitar que la locura esté en la sociedad. Y sobre todo, reducir un poco bastante, el estigma que existe, porque en muchos casos yo considero que nos han metido tanto que la locura es mala, que cuando
empezamos a sentirla, nos asustamos y por eso también sufrimos. Una de las intervenciones que tenía este proyecto es la necesidad de ser consciente de la utilización del lenguaje. Cada uno como considere, pero que se pueda utilizar para dar voz a lo que tiene nuestra mente, porque es una prevención y una forma de que cuando ya estemos con el malestar sepamos identificar lo que queremos decir y poder decirlo. El malestar es algo que hay que aliviar, sí, pero la locura no hay que eliminarla. Que las propias personas que sufren malestar psíquico sean las que tienen voz, que muchas veces se las ha callado, se las escuche y sean las que elijan su proceso de recuperación, que no sea una persona quien le diga tienes que ir por aquí, y que ese proceso sea acompañado desde la educación social. Pero soy consciente de que tengo mucho que aprender, pero creo que las formas de recuperación se deben de hacer directamente desde el entorno y no en los centros. Todo esto desde el emprendimiento, no solo mío como un servicio que voy a prestar, sino como que las propias personas sean las que emprendan, eligiendo lo que quieren hacer, acompañándolas, pero que siempre sean las responsables de su vida y de encaminar lo que quieren hacer. Estamos hartos de que nos digan qué tenemos que hacer para recuperarnos, cuando somos nosotros los que tenemos que decir qué hacer para que nos ayuden a recuperarnos. Y esa es la clave, yo creo. Vengo a contaros un poco lo que estamos haciendo desde Sociograf, el mundo de la neurociencia, y cómo nos puede ayudar en todo este mundo de lo social. Al final, todo lo que no emociona simplemente no existe, ¿no? Trabajamos con una tecnología, como ha dicho Claudia, de donde nace toda la idea de negocio y de dónde viene todo, que es este dispositivo que después además vais a poder utilizar, que se llama Sociograf, igual que la empresa, no nos hemos matado con el nombre, y que básicamente lo que hace es medir dos reacciones no conscientes para nosotros, que son la atención y la emoción que están sintiendo las personas que llevan conectado esto. Pero hasta aquí nada nuevo, porque hay una patente detrás. Pues básicamente porque es la única tecnología que es capaz de hacer esto en grupos de personas. Al final nos ponen dispositivos solo para estudiarnos de forma individual. Y la verdad es que no reaccionamos de la misma manera si estamos solos que si estamos en compañía. Pero hay un mundo más allá del mercado. Y nosotros en eso también somos un poco raros, ¿no? Tenemos un laboratorio aquí en la Facultad de Comercio, donde dentro de la filosofía de la empresa está el tema social. Me gustaría presentaros los drones como una posible terapia para generar tanto una respuesta de excitación, vamos a decir, como una respuesta de calma y de relajación. Al final, un poco, la imagen nos entra por los ojos y es algo que nos puede producir algún tipo de sensación. Nosotros con un dron además y con una imagen en tiempo real y en directo somos o intentamos ser capaces de conseguir eso. Tenemos identificados patrones, todos sabemos que si con un dron por ejemplo volamos a una altura bastante elevada, lo que generamos es una sensación de paz, de calma, de tranquilidad, ¿verdad Claudia? Pero si por ejemplo volamos cerca de los objetos, volamos raso, volamos rápido, conseguimos justo el efecto contrario, o sea conseguimos impactar, emocionar, digamos, tensionarnos. Lo que queremos es generar una experiencia y provocar algo controlado en los usuarios que la disfruten. De alguna manera creemos que es importante y que podemos conseguirlo y además podemos medirlo gracias a Sociograf. Este tipo de experiencias son experiencias de inmersión de vuelo, os trasladamos dentro de la cámara del dron y vosotros vais viendo lo que el dron o lo que la cámara va viendo, pero vosotros estáis en el suelo. O sea, en ningún momento, esto es seguro, si chocamos el dron, que esperemos que no, vosotros, bueno, vais a estar tranquilos, no va a haber ningún problema. Es una experiencia en directo, o sea, lo que vais a ver luego no es algo que hayamos pregrabado, sino es imagen en tiempo real. Es lo que hay ahora y en este momento. Lo vais a hacer en grupo. Aquí hemos traído 4 gafas, podemos meter más gafas, también menos, pero bueno, de alguna manera queríamos que fuerais probando por diferentes, digamos, a ver cómo es esto desde el aire. Utilizamos los datos que nos aporta Sociograf para, de alguna manera, saber lo que impacta. Conseguimos generar accesibilidad. Al final, por ejemplo, si lo aplicamos a un viñedo, los viñedos no son accesibles, precisamente porque son viñedos. Con esto, de alguna manera, sí conseguimos hacerlo accesible. Os digo un viñedo como puede ser un castillo, como puede ser cualquier otra localización. Con esto nosotros trasladamos a la gente que no puede ir
y haciendo posible que puedan estar donde normalmente otras personas sí que pueden llegar. Es una nueva línea y una nueva vía de posibles utilizaciones de la tecnología y de la tecnología dron en campos, digamos, con un enfoque social. Sí sabía que quería hablar de emociones, un poco de emprendimiento social y de locura o de salud mental o de una cosa que me gustó mucho que dijiste que era el malestar, un malestar, ¿vale? Que al final todos tenemos malestar. Y lo he titulado Paisajes del pensamiento, que no me digáis que no es bonito, pero que no es mío. No es mío. Por eso he puesto el asterisco. Es de Martha Nussbaum. Y le dije, ¿cómo te ves en un futuro? Y me dice, ayudando a los demás. Digo, ahí va, qué bien. Digo, ¿y? Dice, sí, pero con personas como yo. Digo, ah, fantástico. Digo, seguro que lo harás genial. Ya, pero tengo un problema. ¿Qué problema tienes? Que es que no me va a contratar nadie. ¿Por qué no te va a contratar nadie, jope? Yo te contrataría con la experiencia que tienes para poder trabajar con personas con TPL. Ostras, que mejor que tú, que lo estás viviendo. Sí, pero claro, si yo me voy a un empleador, ponen mi nombre, mi número de la Seguridad Social, salta que yo tengo TPL. ¿Quién me va a contratar? Bueno, podría ser, pero tampoco es nada fácil emprender desde lo que yo tengo. Entonces Noelia me unió todo lo que yo trabajaba de las emociones y la parte de emprendimiento o un posible emprendimiento social. Trabajar bien desde la educación social, trabajar para estas personas o bien estas mismas personas, ella con este dolor emocional que tenía, poder trabajar o emprender ella una propuesta. Hay dos perspectivas grandes actuales, las no cognitivas o del sentir, que son todas las evolutivas, las del sentir, conductuales, fisiológicas y orientación neodarwinista. Y las teorías cognitivas, que se cree, no hay un antecesor claro, pero sí es Aristóteles el primero que empieza a hablar, Aristóteles y los estoicos, que primero empieza a hablar de una inteligencia de las emociones, que no inteligencia emocional, ¿vale? De que las emociones son listas. Están ahí por algo. Hay un par de conceptos claves en la emoción. Uno es el objeto emocionalmente competente. ¿Qué es eso? Es cualquier situación, hecho, incidente, circunstancia, acontecimiento que a mí me provoca una reacción emocional. Y por otro lado, la valencia, que puede ser positiva y negativa. La positiva no es más que el atractivo o el placer que me causa ese hecho, esta emoción, esta situación, este incidente, o el displacer, ¿vale? La valencia se centra en la condición que evoca la emoción, las consecuencias y mi experiencia subjetiva. Martha Nussbaum habla también, ya estoy acabando, de levantamientos geológicos del pensamiento. Para ella la emoción, ella toma esta frase de los levantamientos geológicos de Sartre, y me parece que es muy bonita. Y ella habla de cómo cuando llega una emoción, ella se imagina que estás paseando por un paisaje en el que todo es llano y todo es más o menos tranquilo. Y cuando surge la emoción es cuando de repente hay una montaña, hay un levantamiento geológico, hay una montaña, hay una colina. Esa es la emoción. No se trata de buscar una felicidad, se trata de buscar mi plenitud, porque mi felicidad es distinta a la de cualquier otro. Pero en este caminar por los paisajes encontramos fluctuaciones, desequilibrios y inestabilidad emocional, todos constantemente, para lo que necesitamos poder gestionar la emoción. ¿Cómo? A través de un trabajo emocional. Cuando yo hago la reflexión consciente de lo que me está pasando, empieza a crearse el sentimiento. Y emocionalmente emprendedores, ya hablé un poco con ellos la otra vez. Solamente os voy a decir 3 cosas, ¿vale? Pues me parece interesante. Estoy buscando, y en el emprendimiento hay un montón de estudios que dice que las características propias de la persona emprendedora eran la actitud, la intención y el comportamiento, ¿vale? La actitud sería la parte cognitiva, la intención, la acción y el comportamiento, el facto, el hacerlo. Y buscando digo, no, pero el emprendedor social seguro que tiene algo más. Y entonces creo que eran sensibilización ante los problemas, un compromiso social, altruismo y convertirse en agente de cambio. Todo eso para emprender socialmente, buscando el bienestar de la población e impactar
impactar positivamente en la sociedad. El emprendimiento social, esto ya os lo conté a vosotras, no es una isla, vas a tomar emociones del propio contexto y emociones externas al contexto. Tanto algunos objetos emocionalmente competentes, desde la estrategia de organización, la gestión, las tareas, contextos, la historia particular del grupo o colectivo en el que vayáis a trabajar, la actitud de los agentes sociales con los que trabajáis, la preocupación personal, ¿vale? Mi estado de ánimo, el entorno institucional, si es que lo tenéis, con el que vais a trabajar o con el que tenéis que dialogar para llegar a poder emprender. Son necesarias hacer un mapa de estas emociones para delinear programas de prevención, intervención y evaluación que amplíen y expandan la calidad de los proyectos. Y yo estoy segura que Nokia, cuando todo el mundo tenía un Nokia, allá por 2007, la prensa esta fue de 2007, estoy seguro que Nokia no se imaginaba en ningún momento que iba a venir una marca encima con un icono tan gracioso como una manzana mordida y se la iba a llevar por delante y le iba a barrer. A mí siempre estas cositas a mí me ayudan a reflexionar y a decir, fíjate, lo que hoy parece asentado, lo que hoy parece que no puede cambiar, mañana sí. Y mañana aparecerá algo que nos hará borrar esto que hoy damos por sentado. Y ese es un poco el mundo. Y en eso tenemos que situarnos. En esa vorágine, cada uno tiene que encontrar su lugar en el mundo. Esto de nómadas del conocimiento viene a decir que lo importante no es el conocimiento, no son los datos, sino esa forma que nosotros tenemos de aprender a situarnos en cada situación, valga la redundancia, de manera eficaz. ¿Por qué? Estos cambios lo que necesitan son nuevas respuestas. Necesitan nuevas respuestas. Y las nuevas respuestas al final se dan desde las diferentes perspectivas. No hay otra. Hay un término en tecnología que es el ser responsive. Ser responsive es que una página web pueda adaptarse a diferentes entornos. ¿Eso significa que hay una sola forma de adaptarse y de estar en el mundo? No, hay varias, hay muchas. Tenemos que encontrar la nuestra y saber adaptarnos en cada momento. Intentaba rescatar un poco todo lo que se ha ido comentando aquí. Y hablábamos, Andrés hablaba de esos mecanismos, también desde el emprendimiento, para intentar y ayudar a la gente a comprender el mundo. A comprender el mundo, que ese mundo le sea más amable y que eso le permita pues, sentirse mucho más cómodo, ¿no? De esto de ayudar a los otros y buscar fórmulas, porque hay que buscar fórmulas y caminos para ayudar a comprender el mundo, también tenemos que crear un mundo que comprenda a todos. Vertebrar caminos desde nuestra posición, desde donde estamos, y a la vez abrir esos parámetros de la normalidad. Pero es cierto que en estos espacios también hay que saber jugar con el lenguaje y no tener miedo a veces a nombrar las cosas para llegar a un entendimiento, ¿vale? Porque el cerebro no soporta el vacío, entonces cada uno se enfrenta a ese vacío con las herramientas que tiene. Y a partir de ahí aprendemos. ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué me apasiona realmente? ¿Y cómo puedo yo con eso hackear el sistema, boicotear el sistema y adaptarme perfectamente a la sociedad o vivir en la sociedad a través de eso que a mí me apasiona? ¿Qué pasa con esos proyectos, con esa tecnología? ¿Y qué pasa con nuestros proyectos personales? Que tendremos que tender a regularlos. Coger esa motivación, saber que vamos a pasar por momentos que no son tan buenos, pero saber que podemos estabilizar eso. Y coger esa experiencia que nos dicen de los proyectos de emprendimiento, de las empresas, y hacerlo un proyecto personal. Y saber que podemos rescatar eso y hacerlo un modo de vida.
las caras, soledad inusitada. ¿Quién va a comprenderme si estoy como una cabra? Tengo el alma rara que suspira y vaga por lo que ellos locura llaman. Un árbol sangra resina, brisas de hierba ondean a un cielo que promete vida, mientras un enfermo rapea sobre el tiempo, el dolor, los sentimientos. Los minutos se le hacen eternos, la está esperando en un triste cuento. Rosas pisadas, lágrimas en la almohada, el viento que se lleva nada, pues nunca existió, piensa entre caladas. Puta distancia, solo quiere hablar con ella, de aquel jardín en la escuela en el que bestia besa a bella, y por cada bestia besa la botella. Puta paranoia, hay veces que me calla, frío y rayadas, no confío en mí mismo, pues la locura me empapa. Mis pensamientos son gotas del mar del alma, un alma que está loca entre crisis y cascadas. Y dime Dios si solo soy. Pienso en esa mirada, y si no es realidad no me queda nada. Copas y litronas en mi mente alada. Soy un pájaro encadenado que bate sus alas. Un arena en una cala, un mar que sueña, un recuerdo, una balada. Un cannabis crónico en las mismísimas del psicótico. Regusto alcohólico y en mi mierda lo básico. Bebo como un héroe bélico, ese es mi diagnóstico. Una luciérnaga vuela a la oscuridad y su luz se apaga. Entre tanta soledad muere la luz de mis palabras. Mi cobijo soñar con un amor en una tierra helada. Hacer de sol en la tundra en mi vida descarrilada. Meditaciones profundas sobre el cambio a la sierra. Los caballos se desbocan y acabo en la tierra. Sensaciones me provocan, amor en esta guerra. Soy el ángel de alma rota que llora por la boca.